Libro de Génesis. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a entrar al capítulo 20. Capítulo que marca en cierto sentido un cambio de escena, porque en el capítulo 19 hemos visto una escena trágica. La escena giró en torno a Sodoma y Gomorra. Vimos la vida de Lot, vimos cómo ha acabado la vida de Lot, cómo terminó con sus hijas, y vimos por otro lado cómo Abraham contempla desde lejos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Destrucción que en cierto sentido Dios ya le había anunciado. Abraham intercede por Lot al ser y al considerarlo a él justo, y Lot responde a su oración. Dios le responde a la oración de Lot y es sacado junto con su familia de Sodoma. Hoy día vamos a volver en cierto sentido a poner nuestro enfoque en Abraham. Lamentablemente, al igual que Lot en el capítulo anterior, Abraham va a cometer un tropiezo. Abraham va a fallar. El padre de la fe, el amigo de Dios, aquel que ha ido creciendo en su caminar con el Señor en el transcurso de estos años, va a volver a caer, va a volver a fallar. Hemos visto un Abraham que falló cuando visitó Egipto. Hemos visto un Abraham que falló cuando aceptó el consejo de Sara y terminó teniendo a Ismael. Pero hemos visto cómo Dios siempre se ha mantenido fiel y cómo Dios lo ha ido corrigiendo en el transcurso del tiempo y cómo la fe de Abraham ha ido madurando poco a poco. Pero eso no significa que Abraham sea perfecto. Abraham va a seguir cometiendo errores y va a seguir aprendiendo de ellos. Y el día de hoy vamos a ver en el capítulo 20 un tropiezo. Pero es un tropiezo bien particular, porque es un tropiezo repetido. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo en el capítulo 20 esta mañana. Así que vayamos a Génesis capítulo 20 y van a ver a qué me refiero. Vamos a leer el versículo 1. Dice lo siguiente. De allí, Abraham partió hacia la tierra del Negueb y acampó entre Cades y Shur. En Gerar vivió como un extranjero. Allí Abraham presentó a Sara, su mujer, como su hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerar, envió por Sara para tomarla como mujer. Bueno, Abraham sigue su peregrinaje por la tierra de Canaán y ahora llega a Gerar, que nosotros vamos a ver que es la tierra de los filisteos. El rey de estos filisteos es Abimelech. Y una de las cosas que sucede en la vida de Abraham es que estando en medio de este pueblo, vuelve a mentir y vuelve a decir que Sara es su hermana y no es su esposa. Este error lo vimos cuando Abraham visitó Egipto tras un hambre en la tierra de Canaán, en el capítulo 12. Algunos de ustedes lo recordarán. Abraham vuelve a cometer el mismo error. Abraham, sabiendo que Dios le ha prometido, porque esto es lo más interesante y lo más triste por otro lado, sabiendo que Dios le ha prometido, hace poco nada más, de que Él le va a dar un hijo por medio de Sara, ahora en buena cuenta es, bueno, Sara es mi hermana y si el rey de Gerar la toma como esposa, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Tengo que salvar mi pellejo, tengo que protegerme, no vaya a ser que me maten por causa de mi esposa. Y vuelve a cometer el mismo error que cometió hace más de 13 años atrás cuando él visitó Egipto. Y acá hay una triste realidad. Muchas veces nosotros volvemos a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. En lugar de prestar atención, de aprender de nuestros errores, de aprender de las lecciones que el Señor nos dio en ese momento, volvemos a caer en el mismo error. Volvemos a olvidar las lecciones que el Señor nos recordó. Por eso es importantísimo que nosotros constantemente meditemos en la palabra de Dios. En nuestro caso, va a ser mucho más sencillo que en el caso de Abraham, porque en nuestro caso tenemos la palabra de Dios a la cual podemos recurrir constantemente para refrescar nuestra mente en las promesas de Dios, en cómo Él ha tratado con la humanidad, en cómo Él ha tratado y cómo nos ha dejado lecciones por medio de Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés, etcétera, etcétera. O sea, tenemos esa facilidad. Abraham lo que tenía que haber hecho es recordar la fidelidad de Dios y las lecciones que el Señor le fue dando en el transcurso de su vida, en el transcurso de estos años. Sí, es verdad, han pasado muchos años, han pasado más de 13 años desde que Abraham fue a Egipto. Por lo tanto, alguien puede decir, bueno, Horacio, pero pasaron 13 años. Pero eso no es excusa para volver a cometer el mismo error que cometió cuando visitó Egipto. No hay excusa para eso. Dios ya te mostró algo, Dios ya te enseñó que no debiste haberlo hecho. Que no debiste haber hecho esa acción. Y ustedes ya saben que como consecuencia de su visita a Egipto, Abraham terminó casado, o bueno, no casado, emparentado, por así decirlo, con Agar,
y como resultado nació Ismael. Así que esto ha traído consecuencias serias en el caminar de Abraham con Dios y con su familia, pero vuelve a cometer el mismo error. Abraham en el transcurso de los años ha visto la fidelidad de Dios. Dios se le ha presentado varias veces, físicamente. Por lo tanto, lo que Abraham tenía que recordar es la fidelidad de Dios, el amor de Dios, sus promesas. Dios ya le prometió, te voy a dar un hijo por medio de Sara. A ver, vamos a detenernos un ratito. Vamos a ponernos en las sandalias de Abraham. Imagínense esto. Dios le prometió a Abraham que va a tener un hijo por medio de Sara. Ahora tú llegas a un pueblo que puede ser hostil. Porque Abraham se está equivocando aquí, por si acaso. Llegas a un pueblo que puede ser hostil. Y tú dices, bueno, si yo no miento y digo que Sara es mi hermana, me van a matar. Me van a matar y también quizás la matan a mi esposa. O sobre todo me matan a mí. Ahora les pregunto, si te matan a Abraham, ¿Dios va a poder cumplir su promesa de darte un hijo por medio de Sara? La respuesta es no. Así que si Dios ya te prometió algo, confíe en su promesa y no estés pensando en que, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Empieza a pensar en un montón de teorías en lugar de confiar en la palabra firme del Señor. Él es fiel. No es como nosotros que somos infieles muchas veces. Aunque nosotros somos infieles, Dios se mantiene fiel. Esa es una característica de nuestro Dios. Por lo tanto, Abraham lo que tenía que decir, bueno, puede ser peligroso, pero voy a confiar en Dios. Dios me ha prometido que me va a dar un hijo por medio de Sara. Así que mi vida está asegurada. El Señor tiene que cumplir su promesa. No me van a poder matar aquí. Así que mi familia está protegida por la promesa de Dios, por su cuidado. Pero Abraham no hace eso. Abraham se enfoca no en las promesas de Dios, sino en las circunstancias. Uy, bueno, este pueblo puede estar medio peligroso. ¿Qué hacemos? Ya, estrategia que ya hemos hablado contigo, Sara. Tú di que es mi hermana. Y obviamente el rey de Gerar, Abimelech, la toma como parte de su harén. Acá hay algo interesante, porque Sara es una mujer de 90 años. O sea, una mujer de 90 años hoy en día atractiva no es mucho que digamos, o sea, no es muy atractiva que digamos. Por lo tanto, hay varias posibilidades. Una de ellas es que Sara haya sido rejuvenecida milagrosamente por Dios para que ella pueda tener un hijo, Isaac, y ella lo pueda amamantar y sostenerlo. Tener un hijo en el vientre y luego amamantarlo y cuidarlo es un proceso bien complicado, es un proceso bien fuerte. Por lo tanto, Sara puede haber sido rejuvenecida. O puede ser también que, en cierto sentido, en este tiempo en la historia, todavía a una edad de 90 años, en cierto sentido, se mantenga un poco joven. Pero más me inclino a pensar que es algo milagroso. Porque Abimelech inmediatamente ve a Sara y la ve recontra hermosa y la toma como parte de su harén. ¿Todo por qué? Porque Abraham no recordó las promesas de Dios y su fidelidad. Como ya les he dicho en meditaciones anteriores, es importante recordar el pasado, pero no recordar el pasado de nuestra vida antes de Cristo, sino recordar el pasado de su fidelidad, recordar qué es lo que el Señor ha hecho. Por eso creo que es algo importante también, cuando se puede, y crear ese hábito, escribir, apuntar quizás las cosas que Dios ha ido haciendo en tu vida, respuestas a oraciones, etcétera, etcétera. Porque de tanto en tanto es importante repasarlas y recordar cómo Dios siempre ha sido fiel. Y eso te va a ayudar a ti a no perder el enfoque. Y que cuando estés pasando por una situación tormentosa, que a veces es producto de tu imaginación, como en el caso de Abraham, no te aferres a cómo solucionarla tú, sino te aferres a la promesa de Dios. Abraham nuevamente ha querido ayudar a Dios. Bueno, si Dios me ha prometido un hijo por medio de Sara, bueno, no tengo que morir, así que tengo que ver qué hago. Y a Sara, tú eres mi hermana, listo, así nos salvamos. Estás nuevamente queriendo ayudar a Dios cuando no deberías. Confía en Él, confía en sus promesas. Lamentablemente, Abraham no lo hace y vuelve a cometer el mismo error. Así que, lección, recordemos constantemente las promesas de Dios, su fidelidad, y recordemos lo que Él ya ha hecho en nuestra vida en el día a día. Eso es algo muy importante. Veamos ahora qué sucede cuando Sara es llevada por el rey Abimelech a el harén de esposas. Vamos a verlo a continuación. Versículo 3. Pero una noche, Dios visitó a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto, pues la mujer que has tomado ya es casada. Como Abimelech no se había acercado o acostado a ella, dijo: Señor, ¿acaso también a la gente inocente le quitas la vida? ¿Acaso no me dijo él, es mi hermana? Y también ella dijo, es mi hermano. En esto yo he actuado con sinceridad de corazón y tengo las manos limpias. Y en sueños Dios le dijo:
También yo sé que has actuado con sinceridad de corazón, y fui yo quien te impidió pecar contra mí. Por eso no te permití que la tocaras. Ahora devuélvele a ese hombre su mujer, porque él es profeta y orará por ti. Así vivirás. Pero si no se la devuelves, quiero que sepas que sin falta morirás tú y todos los tuyos. Bueno, acá cambiamos de escena y vemos a Abimelec. Y Dios se le aparece a Abimelec y le dice, date por muerto a Abimelec y toda tu descendencia, en cierto sentido, porque la mujer que has tomado es casada, hablando de Sara. Abimelec justamente le responde a Dios, Señor, tú sabes que yo he actuado inocentemente. Abraham me dijo, es mi hermana, y Sara me dijo, es mi hermano. Por lo tanto, yo he actuado con sinceridad de corazón. Yo en ningún momento he querido cometer adulterio. Y eso es algo importante. Abimelec está mostrando sinceridad y está honrando a Dios con sus palabras, con su actitud, etcétera, etcétera. Algo que Abraham no había entendido y no conocía. Por eso les digo que Abraham empieza a suponer muchas cosas y es un peligro el hecho de estar suponiendo constantemente las cosas en lugar de confiar en Dios. Es que Abraham suponía que Abimelec era alguien que no temía a Dios y que el pueblo de Gerar también lo era así. Y estamos viendo todo lo contrario. Abimelec es un gentil, es alguien que no es parte de la descendencia de Abraham, que es temeroso de Dios. Es alguien que cree en el Señor. Por eso lo honra, por eso lo conoce y conversa con él en este caso. Y por eso Dios lo protege de pecar contra él. Abraham no sabía nada de eso. Abraham pensaba que era un pueblo malvado. Y no, este es un pueblo gentil que sí sirve al Señor. Es un pueblo que sí tiene el corazón inclinado a Dios. Y Dios le dice, bueno, yo he evitado que peques contra mí, devuelve inmediatamente a Sara con su esposo porque él es profeta y él va a orar por ti. ¿Por qué Abraham va a orar por él? Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Pero acá hay un principio importante que quiero que ustedes entiendan y que meditemos en esta mañana. El hecho de que Abimelec no supiera que Sara era la esposa de Abraham no quita de que él hubiera pecado si se acostaba con ella. Vuelvo a repetirlo. El hecho de que Abimelec no supiera que Sara era esposa de Abraham no significa que él no hubiera pecado si se acostaba con ella. Lección para nosotros. La ignorancia de ciertas actitudes pecaminosas no quitan o no nos exoneran de la culpa. Yo puedo cometer un pecado, pero como realmente no sabía que era pecado, voy a decir, bueno, el Señor no me puede culpar a mí, porque yo no sabía que estaba pecando. Yo lo hice por ignorancia. Eso no quita de que hayas pecado. Así que la ignorancia no es una excusa para evitar la culpa del pecado. Todos somos pecadores, seamos conscientes cuando lo hacemos o seamos inconscientes cuando lo hacemos. Por eso es importante conocer todo el consejo de Dios. Por eso es importante conocer a nuestro Dios y qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada. ¿Cuál es su corazón? Y contra qué Él siente, en cierto sentido, desprecio o abominación. ¿Qué es abominación para Dios y qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros? Es nuestro deber como creación suya conocer su voluntad, conocer su palabra, conocer su corazón. Es algo muy importante, porque la ignorancia no es una excusa para la culpa del pecado. Si Abimelec se acostaba con Sara, aunque él no supiera, iba a pecar. Así que Dios lo protege de eso. Ahora, bueno, Abimelec ha tenido este sueño y Abimelec se va a despertar, porque esto ha sido en una visión, en un sueño, más que todo. Y una de las cosas que va a hacer Abimelec es reunir al pueblo para contarle todo lo sucedido. Va a actuar de una manera rápida y va a actuar de una manera justa. Y lo vamos a ver a continuación. Vayamos a los siguientes versículos y vayamos al versículo 8. Dice lo siguiente: a la mañana siguiente, Abimelec se levantó y llamó a todos sus siervos y claramente les repitió todas estas palabras. Esto les provocó mucho miedo. Después Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Qué pecado cometí contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Lo que has hecho conmigo es algo que no se hace. También le dijo Abimelec a Abraham: ¿en qué pensabas cuando hiciste esto? Y Abraham respondió: pues simplemente pensé que aquí no hay temor de Dios y que me matarían por causa de mi mujer. Aunque la verdad es que sí es mi hermana. Es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Por eso la tomé por esposa. Cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre y andar errante, yo le dije: en todos los lugares a los que lleguemos, tú me vas a hacer el favor de decir
que soy tu hermano. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham. Además le devolvió a Sara su mujer y le dijo a Abimelec: mira, aquí delante de ti está mi tierra, quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo: a tu hermano le he dado 1000 monedas de plata. Eso te cubrirá como un velo a los ojos de todos los que están contigo, y ante todos, tu honor está a salvo. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y ellas tuvieron hijos, pues por causa de Sara, mujer de Abraham, el Señor había cerrado completamente la matriz de toda mujer en la casa de Abimelec. Bueno, el capítulo es un capítulo corto, pero en esta conversación suceden varias cosas importantes. Primero, me encanta la actitud de Abimelec. Abimelec es alguien que en cierto sentido oscurece con su honra a Dios la actitud equivocada de Abraham. Me encanta porque este capítulo nos muestra la relación entre Abraham, el elegido por así decirlo, y las naciones, los gentiles. Hay gentiles, como estamos viendo en este capítulo, que son temerosos de Dios. Gente que sí va a honrar a Dios y gente que sí cree en Él. Y eso es algo que vamos a ver en el transcurso de toda la narrativa del Antiguo Testamento. Hay gentiles que son temerosos de Dios. Hay gentiles que tienen una buena relación con Dios. Además de o aparte de la familia del pacto, la familia por la cual el Señor va a traer al Mesías, al Salvador del universo. Estas familias que son temerosas de Dios van a ser bendecidas por la familia escogida, la familia de Abraham, los descendientes de Abraham. Por eso Abraham va a orar por Abimelec. Pero lo que había sucedido, nos cuenta Moisés cuando escribe esto, es que Dios había en cierto sentido maldecido a la familia o a la tierra de Abimelec. Sus mujeres y toda la descendencia estaba en cierto sentido estéril por causa de haber tomado a Sara como mujer, como esposa. Obviamente, cuando Abimelec se despierta, llama a todo el pueblo teme lo que Dios le ha revelado y llama a Abraham. Y le reclama justamente: Abraham, ¿por qué me has hecho todo esto? ¿Por qué me estás llevando a mí a pecar de esta manera? ¿Se dan cuenta? Abimelec teme a Dios. Abraham teme pecar contra Dios. Y Abraham las excusas que empieza a meter es: bueno, es que yo pensaba que este pueblo no era temeroso de Dios. Pero ¿por qué supones cosas? O sea, Abraham, ¿por qué supones cosas? Confía en Dios y ya está. Abraham lo que tenía que hacer era confiar en Dios. Si Dios se está moviendo en tu peregrinaje por la tierra de Canaán a esta tierra, ¿quién es el creador del universo? ¿Quién te ha sostenido? ¿Quién está haciendo que milagrosamente vayas a tener un hijo a los 100 años? Es el Señor. Él es el Todopoderoso, Él es el que sustenta el universo, Él es el que ha creado absolutamente todo. O sea, Dios es tan grande que ha creado todo el universo y tú, a la luz del universo, eres así de pequeñito. Prácticamente no te ves ni siquiera a la luz de todo el universo. Y aún así Dios está velando por ti y Dios te cuida. Por lo tanto, deberías descansar en Él. Deberías confiar en la fidelidad de Él y en sus promesas. Pero no, Abraham, es que yo pensé, pues. Ese es un error grave que muchas veces nosotros cometemos. Queremos, en cierto sentido, actuar en base a suposiciones. Y ese es un error que muchos cristianos hoy en día caen en él y debemos tener cuidado. Dejemos de suponer, confiemos en el Señor, clamemos a Él y cada día tiene su propio afán. Pero aferrémonos a las promesas de Dios y no supongamos, ¿y si pasa esto y si pasa aquello? Y empezamos a pensar en el futuro. Cada día tiene su propio mal. El día 1, Abraham llegó a Gerar y él debió confiar a Dios en ese día. Y al día siguiente quizás Abraham iba a ir viendo, cada día teniendo su propio afán y confiando en el Señor, que este pueblo era un pueblo temeroso de Dios. Pero Abraham no. Abraham empezó a hacer planes para el futuro suponiendo cosas. Error garrafal en su vida. Entonces Abraham dice eso. Abraham también da otra excusa. Bueno, es que el Señor me ha sacado de mi tierra y me ha guiado a estar errante por esta tierra. Y yo desde ese momento le dije a Sara: mira, Sara, en cada lugar que lleguemos, tú vas a decir que tú eres mi hermana y yo que soy tu hermano. Acá hay algo interesante que se pierde en el español, pero lo que pasa es que Abraham le está echando la culpa a Dios. Porque cuando la palabra errante es pronunciada por Abraham, tiene una connotación negativa. O sea, Abraham lo que está diciendo es que, mira, es que Dios me ha hecho andar errante por esta tierra, pero lo está diciendo en un mal sentido. Lo está diciendo es que es por culpa de él que estoy en esta situación. O sea, Abimelec, yo te he mentido por cómo Dios está guiando mi vida. O sea, si Dios no me hubiera sacado errante de mi tierra y estaría en un solo lugar, tranquilo, no estaría pecando de esa manera, no estaría mintiéndote. Pero en cierto sentido es por culpa de la situación.
¿no? Dios me ha guiado así y es por eso. Le está echando la culpa a Dios. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios de ciertas maneras por nuestro pecado. Un ratito. Tú eres el primer responsable de tu pecado, no Dios. Así que ese es un error que también podemos cometer. Bueno, es que Dios me ha guiado en una situación que por eso es que estoy cometiendo estas cosas. Un ratito, la responsabilidad es tuya. Sé hombre y acepta que te has equivocado. Abraham solamente está poniendo excusas. Y por último, le dice, bueno, pero también es que Sara es mi hermana. Es hija de mi padre, pero no de mi madre. Somos medios hermanos, por lo tanto no estoy mintiendo realmente. Y acá hay otra cuestión. Una verdad a medias es una mentira. Así no lo quieras aceptar. Cuando tú hablas una verdad a medias es una mentira. Abraham está mintiendo. Sara no es solamente su media hermana. Sara es su esposa. Así que no puedes decir, es mi hermana. Sí, porque es mi media hermana. Estás mintiendo. No te la quieras dar de vivo, Abraham. Y acá estamos viendo en cierto sentido a un Abraham que no es el padre de la fe. A un Abraham que no está actuando como el amigo de Dios. Pero me encanta, y acá hay algo bien bonito, que a pesar de todos los errores que vemos en Abraham, Dios sigue siendo fiel con él. Dios sigue siendo fiel a sus promesas, Dios lo sigue amando y Dios sigue velando por él a pesar de la infidelidad de Abraham. Lección para nosotros. Nuestro Dios siempre va a ser fiel. Nuestro Dios conoce nuestras debilidades, recuerda que somos polvo y sí, nuestro pecado nos va a traer consecuencias, pero nunca pienses que el amor de Dios va a dejar de ser manifestado a tu vida y que Dios te va a dejar de amar. Nunca va a pasar eso. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú has puesto tu fe en Él, Dios te va a amar a ti eternamente en Cristo. Fallas, el Señor te sigue amando y van a haber consecuencias por tu pecado, pero el Señor no te deshereda, no te desecha por esas fallas. Eso no es una excusa para fallar, pero sí es un ánimo para levantarse cuando caemos. Si me tropiezo, no pienso, Dios ya me va a desechar. No, levántate y sigue adelante. Y aprende de las consecuencias y aprende la lección para que no la vuelvas a repetir. Eso es algo muy importante. Abraham acá está actuando de una manera muy equivocada. Abimelec está actuando de una manera piadosa en lugar de Abraham. Pero aún así, Dios le manda a Abimelec pedirle a Abraham que ore por él. Y Abraham ora por él como profeta, de alguien que recibe la revelación de Dios, y Abimelec y toda su casa es sanada. Y me encanta porque en cierto sentido nosotros somos bendecidos, los gentiles, por medio de esta familia que Dios escogió para salvarnos, por medio de Jesucristo. Podríamos decir, nosotros somos los temerosos de Dios, pero hemos recibido la bendición del pueblo de Israel y hemos recibido la salvación de Jesús. Jesús es un judío. Dios se hizo hombre por medio de la nación de Israel, cumpliendo las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, y por medio de él somos bendecidos. Por eso Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, en tu descendiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Acá estamos viendo un adelanto. Abraham bendiciendo, orando por Abimelec y sanándolo. Aunque Abimelec, en cierto sentido, estaba siendo más justo, por así decirlo, que Abraham. Termino con esta lección también que es importante. Y habiendo llegado a los 23 minutos, yo pensé que íbamos a durar poquito, pero una de las cosas importantes es que Abraham está casado con su media hermana. Hay algunas personas que enseñan o que tienen el entendimiento de que la ley de Moisés prácticamente ha sido eterna siempre. Por lo tanto, si se guardó el día sábado en la ley de Moisés, también se guardó en el tiempo de Abraham y se debería guardar el día de hoy. Y así con varios aspectos de la ley. Pero una de las cosas que la ley de Moisés mostraba es que estaba prohibido de parte de Dios casarte con un familiar, casarte con una prima, casarte con una hermana, con una media hermana. Por lo tanto, Abraham nos está mostrando en su vida que él no está sujeto a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés va a ser escrita, va a ser proclamada mucho tiempo después. Abraham no está dentro del pacto de Moisés, sino está antes. Y eso nos ayuda a entender la diferencia también entre pactos. Nosotros ya no estamos bajo el pacto de Moisés, sino estamos bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros no tenemos que someternos a la ley de Moisés, al igual que Abraham no se sometió y por eso está casado con su media hermana. Un detalle técnico, pero que es un detalle importante que conozcamos. Dicho esto, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, háganmelo saber que vamos a conversar a continuación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.